fundaciones en suelos expansivos. Hay varias maneras de resolver una fundación sobre un suelo expansivo. Se puede resolver mediante un tratamiento de estabilización del suelo, que ya veremos a continuación, o resolviéndolo mediante la estructura de fundación. En este último caso, se pueden plantear dos alternativas, ya sea aislar la estructura del suelo, de manera que los movimientos de expansión y contracción del suelo no afecten a la estructura, y en ese caso estaríamos utilizando ya sea pilotines o bases, o directamente dimensionar un elemento estructural que resista esos movimientos del suelo, y en ese caso tendríamos que construir una platea. Las posibilidades de actuar sobre el suelo sin que nos afecte a nuestra estructura son las siguientes. En primera instancia, se puede hacer un reemplazo de todo el suelo expansivo por un suelo estable compactado adecuadamente. Esta posibilidad sobre todo es válida cuando los espesores del suelo expansivo son reducidos. También se puede evaluar la presión de hinchamiento del suelo, y si nuestra estructura le transmite una presión superior a esa presión de hinchamiento, no habría que tener ninguna consideración especial en cuanto a la estructura. La presión de hinchamiento es la fuerza que hace el suelo para hincharse cuando se humedece. Otra alternativa es evitar que el suelo varíe su humedad. Para esto se pueden instalar barreras de control de humedad. Básicamente son membranas que pueden ser film de polietileno, pueden ser membranas asfálticas, y habitualmente en las casas se construyen veredas perimetrales que evitan que la humedad varíe debajo de la fundación. Cabe aclarar que para que este método en cuanto a las veredas sea completamente válido y resuelva el problema, tenemos que hablar de veredas que tengan más de 2 metros de ancho. Otra alternativa es inundar el suelo de manera de que las arcillas expansivas se saturen, se hinchen todo lo que se quieran hinchar y luego construir nuestra obra. Acá hay que aclarar que se debe tener la precaución de que esa saturación se mantenga. O sea, si después se empiezan a secar esas arcillas, vamos a tener el problema contrario. Finalmente, se puede recurrir a tratamientos químicos de las arcillas, sobre todo mediante cal, sales o cenizas. Para eso hay que lograr que estos productos entren en contacto estrecho con las partículas de arcillas expansivas, y para eso lo que se suele hacer es retirar el suelo, mezclarlo con estos productos y volverlo a instalar compactándolo. Pasando a las soluciones estructurales, vamos a analizar cómo aislaríamos nuestra estructura del terreno. Se pueden utilizar bases o pilotes que estén unidas por una viga de fundación. Esa viga tiene que estar separada del terreno. Lo que se suele hacer es colocar poliestireno expandido, y luego es necesario aislar el piso de planta baja del terreno. Esto se puede hacer utilizando algún encofrado perdido, instalando viguetas pretensadas o losetas pretensadas, o colocando un material entre las arcillas expansivas y la estructura que permita que cuando las arcillas expansivas se hinchen, se metan en los huecos que deje ese material. Se suele utilizar un manto de cascotes. Si utilizáramos bases, la precaución que hay que tener es que el plano de fundación de esas bases esté por debajo de las arcillas expansivas para evitar movimientos en las bases. Luego, las vigas de fundación tienen que estar separadas del terreno, como dijimos anteriormente, y es conveniente al menos construir contrapisos armados
sobre una capa de cascotes. Si se utilizaran pilotines, la longitud debe ser tal que atraviese por completo el espesor de arcillas expansivas y la punta penetre en el suelo estable que está por debajo. Cuando las arcillas expansivas intenten hincharse, le van a transferir tensiones al pilotín y van a intentar arrancarlo del terreno. Por lo tanto, estos pilotines deben poder resistir ese esfuerzo de arrancamiento. Y por lo tanto también es importante que estén armados en toda la longitud. Como en el caso anterior, también hay que tener la precaución de que las vigas de fundación estén aisladas del terreno mediante una capa de polietileno expandido y que el piso de planta baja también esté separado de las arcillas expansivas. Si la capacidad portante de los pilotines o la resistencia al arrancamiento de los pilotines no fuera suficiente, se puede recurrir a ensanchar la base de los pilotines, lo llamamos pilotes acampanados, donde luego de hacer una perforación se ensancha la punta. El diámetro mínimo tiene que ser por lo tanto de 45 centímetros para poder hacer estas operaciones y se puede agrandar hasta 3 veces el diámetro de la base. Pasando ahora a las plateas, hay 2 configuraciones distintas de deformaciones que las mismas deben resistir. Una es la expansión central, el suelo del centro de la platea se hincha, y el otro es la expansión perimetral, aumenta la humedad del perímetro y se hincha el perímetro. Entonces esto nos genera 2 configuraciones opuestas que hay que verificar al momento de calcular la platea. Los parámetros para calcular estas deformaciones son el ancho E sub m en el que varía la humedad, por adentro de este ancho la humedad se mantiene constante, y el valor de hinchamiento del suelo, Y sub m. Luego, en función de la rigidez de la platea, del espesor de la losa más las vigas de refuerzo que tengan, esos valores de asentamientos diferenciales se van a transformar en un valor menor, delta. Las tipologías habituales en estas plateas son la de una losa uniforme, como el caso más sencillo, y luego una losa rigidizada mediante vigas que se zanjean en el terreno y que se disponen en las 2 direcciones. A su vez pueden ser de hormigón armado o de hormigón postezado. Acá detallamos los distintos métodos simplificados que se pueden utilizar para el cálculo de estas plateas. Para el cálculo de las plateas es habitual representar al suelo como un conjunto de resortes. Esto se conoce como el método de Winkler. Este es un método elástico y la dificultad que presenta es que no está teniendo en cuenta ni las expansiones ni las contracciones del suelo. Por lo tanto, solo sería válido para determinar las deformaciones instantáneas del suelo en el momento que se le aplican las cargas y no las deformaciones que van a suceder con el tiempo por los cambios de humedad del suelo. Para tener en cuenta estas deformaciones diferidas se suele recurrir a programas de elementos finitos teniendo en cuenta las 2 situaciones de deformaciones, la expansión central y la expansión perimetral. En este caso, para la expansión central, se considera que la platea es una losa apoyada en un medio elástico a la que se le quita el apoyo en una distancia E sub m en todo el perímetro. Luego hay que verificar que el asentamiento diferencial de la platea, delta, sea menor que el asentamiento diferencial YM del suelo. En el caso de la expansión perimetral, a la platea se le impone un ascenso Y sub m en todo el perímetro. Y luego lo que hay que verificar es que la distancia A
en la que la platea pierde contacto con el suelo sea igual o mayor que la distancia E sub m, que es la distancia en la cual varía la humedad del suelo. Luego se debe comprobar que las tensiones de tracción, compresión y corte son menores que las admisibles y que las deflexiones, entendiendo por estas los asentamientos diferenciales respecto de la longitud en la que se producen, son menores a los admisibles, C sub delta. Acá vemos en este cuadro, para las distintas condiciones de deformación, ya sea la expansión central o la expansión perimetral, las distintas deflexiones admisibles en función de los distintos tipos de estructura que estén apoyados en esta platea. Para cualquiera de los métodos utilizados hay una serie de precauciones que ayudan a que la solución adoptada funcione mejor. Por ejemplo, remover los árboles de hoja caduca, que son aquellos que extraen demasiada agua del terreno, sobre todo los árboles que estén muy cerca de la construcción. Cortar las raíces, que se acercan a la obra y que se intentan meter por debajo de la platea. Ejecutar veredas perimetrales, de manera tal que el agua de lluvia tienda a ir hacia afuera de la construcción y no hacia adentro y hacia abajo de las fundaciones. Y tener un especial cuidado con la manera de instalar y de colocar las cañerías de desagüe, ya que una pérdida en alguna cañería que suceda debajo de la obra nos puede generar inconvenientes graves. Finalmente les dejamos nuestros datos de contacto como para hacernos algún comentario o proponernos algún tema para desarrollar.